Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno a analizar una herramienta que, de verdad, cambia las reglas del juego para medir el rendimiento de un negocio, el valor económico agregado o como se le conoce, EVA. Basado en el increíble trabajo de G. Bennett Stewart, el EVA tiene el poder de revelar lo que las métricas de ganancias que todos conocemos suelen esconder. A ver, empecemos por aquí, porque esta cita de Stewart le da justo en el clavo. Nos apunta directamente al problema central. Resulta que las formas más comunes en que las empresas miden sus ganancias están increíblemente ignorando por completo uno de sus costos más, pero más críticos. Y aquí está la gran pregunta, ¿no? ¿Es realmente posible que una empresa que reporta ganancias cada vez más altas esté, en el fondo, destruyendo valor? La respuesta, y esto puede sorprender a muchos, es un rotundo sí. Muy bien. Para entender la solución, primero tenemos que entender bien el problema. Así que empecemos por desmenuzar esas métricas en las que la mayoría de las empresas confían ciegamente y veamos por qué pueden ser tan, pero tan engañosas. La métrica estrella, la que vemos en todos lados, son las ganancias por acción o GPA. Es súper simple, todo el mundo la reporta. Pero tiene un defecto fatal. Ignora por completo el costo del capital de los accionistas, que, ojo, suele ser el capital más caro de todos. Pensar solo en GPA es literalmente como correr una carrera sin tener la más mínima idea de dónde está la línea de meta. Y el problema no es solo con las GPA, ¿eh? Hay otras métricas, como el famoso RONA o el retorno de la inversión, el ROI, que también nos pueden jugar una mala pasada. Obsesionarse con maximizar un porcentaje de retorno no siempre significa que se está maximizando la riqueza real, la que se mide en dinero contante y sonante. Y más adelante veremos un ejemplo histórico que lo deja clarísimo. Bueno, ya vimos el problema. Ahora hablemos de la solución. Y aquí es donde entra en juego el verdadero protagonista de esta historia, el valor económico agregado. Esta es la métrica que de verdad importa. Aquí está la definición clave, pero para ponerlo en palabras más sencillas, el EVA nos dice cuánta riqueza real genera una empresa después de haber pagado por todo el capital que usó para generarla, tanto la deuda como el capital de los accionistas. Todo. Veamos un ejemplo práctico para que quede súper claro. Partimos del NOPAT, que es el beneficio operativo neto después de impuestos. En este caso, son $150. Y ahora viene la magia. Le restamos el cargo por capital. Como se ve en la tabla, calculamos el 10% del capital de $1,000, lo que nos da 100. El resultado final, $50. Ese es el EVA. Esa es la ganancia económica real. Ese cargo por capital es la pieza del rompecabezas que le falta a la contabilidad tradicional. Es el gran ajá. Este concepto obliga a los gerentes a pensar como si fueran los dueños del negocio y hacerse la pregunta clave. ¿Estamos generando un retorno que sea superior al costo del dinero que hemos invertido? Ok, ya entendimos qué es el EVA. La pregunta que sigue es bastante lógica. ¿Y cómo se puede aumentar? Bueno, la buena noticia es que, en el fondo, solo hay 3 formas de hacerlo. Estos son, por así decirlo, los 3 mandamientos para crear valor. O se mejora la eficiencia de las operaciones, o se invierte en proyectos nuevos que rindan por encima del costo de capital, o se tiene la disciplina de salir de negocios que simplemente no están dando el ancho. Y lo genial del EVA es que captura el impacto de las 3 acciones. Y este ejemplo real de Coca-Cola ilustra el tercer punto a la perfección. Fíjense. Coca-Cola cambió sus contenedores de acero reutilizables por cajas de cartón desechables. Esta movida, de hecho, redujo su beneficio operativo. A primera vista parece una pésima decisión, pero, al vender los contenedores, liberaron una cantidad gigantesca de capital. La reducción en el cargo por capital fue tan grande que la jugada fue increíblemente positiva para el EVA. Ahora sí, vamos a la gran confrontación. EVA contra esas métricas de retorno como el RONA o el ROI. Y es aquí donde se revela una de las trampas más grandes y sutiles en la gestión de empresas. Entonces, el punto crucial es este. Si una empresa está obsesionada con mantener una alta tasa de retorno, un porcentaje alto, podría terminar rechazando un proyecto enorme y súper rentable solo porque ese proyecto tiene un retorno un poquito inferior al promedio actual de la empresa. El EVA, en cambio, tiene una lógica mucho más simple y poderosa. Si el proyecto gana más que lo que cuesta el capital, ¡adelante! Fomente el crecimiento que de verdad crea valor.
Este es quizás el ejemplo más dramático y doloroso de todos. En sus inicios, las computadoras personales parecían un negocio de bajo margen, de bajo ROI para un gigante como IBM, y esa fijación en mantener sus altísimas tasas de retorno los llevó a subcontratar el sistema operativo a una pequeña empresita llamada Microsoft. El resto, como se dice, es una de las mayores pifias estratégicas de la historia empresarial. A ver, el concepto clásico de EVA es brillante, transformó la forma en que muchas empresas medían el éxito. Pero con el tiempo, en la práctica, surgió un desafío. ¿Cómo se puede comparar de manera justa el rendimiento entre divisiones de tamaños muy diferentes? Esto llevó a una evolución del concepto, para hacerlo aún más poderoso y práctico. El problema era que el EVA, al ser un número absoluto, un monto en dólares, presentaba un reto. ¿Cómo se compara, de forma justa, el EVA de una división que genera 10.000 millones de dólares con el de una que genera 500 millones? Es complicado. Y la respuesta a ese problema es el EVA Momentum. Esta es una métrica de relación, un ratio, que no mide el EVA en sí, sino la mejora en el EVA. De esta forma, normaliza el rendimiento y se enfoca en lo que realmente importa al final del día, el progreso. El EVA Momentum es en esencia el marcador definitivo porque resuelve todos estos problemas. Un número más alto siempre es mejor, no hay ambigüedad. Logra equilibrar perfectamente la rentabilidad de hoy con el crecimiento de mañana. Permite comparaciones justas entre negocios distintos y, lo más importante, tiene un vínculo directo y probado con la creación de valor para los accionistas. Es el número que lo resume todo. Y con esta idea cerramos. Pensemos en esto. Muchas empresas hoy en día se ahogan en un mar de métricas. Tienen un tablero de indicadores con 10, 20 prioridades distintas. Pero en el intento de hacer que todo sea importante, muchas veces nada termina siéndolo. El EVA Momentum proporciona un único marcador final, una sola cifra que indica si se está ganando o perdiendo el juego de la creación de valor. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿cuántas organizaciones realmente tienen ese marcador?